Muy buenas tardes, aprendices. Bienvenidos a una nueva sesión de formación virtual correspondiente a la ficha técnica de implementación y mantenimiento de equipos electrónicos industriales de la regional Meta del SENA. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de transitorios en redes inductivas. Recordemos un poco que una red inductiva en este caso pues va a estar compuesta en sus elementos básicos por una fuente de voltaje DC, una resistencia y un embobinado o un inductor, como lo estamos viendo en la gráfica. Es importante que nosotros entendamos desde un principio que existe una analogía o una relación entre las redes capacitivas y las redes inductivas. Por lo tanto, habíamos dicho anteriormente que el condensador almacena energía en forma de campo eléctrico y que la podemos obtener por medio de voltaje o en forma de voltaje, mientras que los inductores almacenan energía en forma de campo magnético y podemos acceder a ella o se accede a esa energía por medio de la corriente. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Es también importante que entendamos que habíamos dicho que el capacitor no permite que hayan cambios instantáneos de voltaje, ¿cierto? Por eso tenía un tau que lo determinamos por R por C. La bobina o el inductor tiene el mismo principio, sin embargo, es con la corriente, es decir, que no permite que exista un cambio inmediato en la corriente. Por lo tanto, si yo tengo una fuente de voltaje directa como la que tengo en pantalla, ¿cierto? Es lógico que vamos a tener una corriente directa. Por lo tanto, no habrá presencia o no habrán cambios de corriente en el circuito de RC en su comportamiento en DC. Por lo tanto, no hay voltaje inducido por parte de la bobina. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y ya más adelante vamos a ver una aplicación fundamental sobre este voltaje inducido, que también ya lo veíamos en la clase anterior, y veíamos que el voltaje inducido depende exclusivamente de que exista un cambio de corriente en mi circuito. Como estamos en un, vuelvo e insisto, como estamos en un circuito DC, pues no va a haber cambios en la corriente, por lo tanto no va a haber voltaje inducido por parte del inductor. Lo que sí va a haber es una presencia de una caída de voltaje en el embobinado, pero producto de la resistencia del mismo embobinado, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, la resistencia del devanado, y también vamos a tener una conversión de energía eléctrica en calor en la resistencia que tenemos en nuestro circuito, como nos muestra la gráfica, ¿cierto? Es importante que nosotros entendamos que la energía, o bueno, el inductor primero que todo, se comporta como un cortocircuito cuando está en presencia de corriente directa. Ya más vamos a ampliar esta idea más adelante. Y es importante que desde ya tengamos en cuenta que para calcular cuánta energía almacena un inductor, aplicamos la siguiente fórmula, donde W corresponde a la energía, sería un medio de la inductancia por la corriente aplicada al cuadrado. Con esta ecuación podemos calcular cuál es la energía almacenada por mi inductor cuando se encuentra en un circuito DC. Entonces es importante que entendamos esto y es importante que entendamos cuáles son las relaciones y las diferencias que existen con respecto a los circuitos capacitivos o las redes capacitivas. Bueno, entonces habíamos dicho que básicamente la acción fundamental de un inductor es oponerse a un cambio de corriente instantáneo, es decir, se presenta un cambio de corriente pero no de forma instantánea, y mientras se presenta este cambio de corriente se induce un voltaje, y esa es la función básica del inductor, inducir un voltaje que se oponga a un cambio de corriente en el circuito. Entre más corto sea el cambio o más pequeño, perdón, sea el cambio de corriente, menor voltaje inducido. Mientras más grande sea el cambio de corriente en mi circuito, mayor será el voltaje inducido. Por lo tanto, la corriente no puede cambiar de forma instantánea, como lo he dicho anteriormente, o sea que también vamos a tener una ecuación de un tau, ¿cierto? Y la ecuación de ese tau, que en redes capacitivas era R, la resistencia por el condensador, aquí va a cambiar un poco y va a ser L, o sea, la inductancia, sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, para calcular el tau en un circuito RL, sencillamente lo que hacemos es dividir la inductancia, representada por la letra L mayúscula, sobre la resistencia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un circuito RL con una resistencia en serie, claramente tiene que estar en serie, la resistencia de 1,5 kiloohmios y una bobina que tiene una inductancia de 6 milihenrios, ¿cuál sería la constante de tiempo? Pues sencillamente, como nos muestran en pantalla, lo que vamos a proceder es a dividir la inductancia, que sería 6 milihenrios,
sobre la resistencia, que sería 1.5 kiloohmios, y la aplicación de este cálculo nos daría que nuestro circuito tiene un tau de 4 microsegundos. ¿Listo? Que es exactamente el mismo principio que es en la parte capacitiva con respecto al tau representa son tiempos. Perfecto. Bueno, entonces en cuanto a la corriente de carga, así como en las redes capacitivas, en las redes inductivas, vamos a tener un valor final. Estamos primero que todo en carga, ubiquémonos en la parte de carga de una bobina. Ese valor final de carga lo vamos a obtener a los 5 taos, ¿cierto? Es decir, que en el momento, como podemos ver acá, es exactamente el mismo principio y el mismo comportamiento exponencial que tiene una red capacitiva. Tenemos que en un tau se carga aproximadamente en su valor de corriente final en un 63% y así sucesivamente hasta llegar alrededor de un 99%. Y ya habíamos dicho que por criterio técnico vamos a considerar ese valor como nuestro 100%, es decir, como nuestro valor final. En ese momento va a dejar de cambiar la corriente, ¿cierto? Se va a estar en un estado estable. Recordemos ese principio. De 0 a 5 taos hablamos de una región en estado transitorio y de 5 taos en adelante hablamos de una región en estado estable. Por lo tanto, el inductor en estado estable, es decir, de 5 taos en adelante, se va a comportar como un cortocircuito, exceptuando por un pequeño valor de resistencia que tiene, o bueno, no es un pequeño valor, un valor de resistencia de devanado que tiene mi inductor. ¿De qué depende el valor de la resistencia de devanado? Habíamos visto ya en la clase anterior que depende del calibre del alambre que esté utilizando y del número de vueltas que haya dado para construir mi inductor. Son las dos cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, repito, hago énfasis, también tenemos un comportamiento en estado transitorio, que sería de 0 a 5 taos, representado acá, transitorio porque transita, sus valores de corriente cambian, y de 5 taos en adelante tenemos una región de estado estable, que la consideramos así porque la corriente deja de cambiar y al dejar de cambiar se comporta el inductor como un cortocircuito, con excepción de un valor de resistencia de vanado que tiene todo inductor. Bueno, cuando nosotros tenemos un circuito DC como este, una fuente de voltaje, una resistencia y una bobina, en el instante inicial en que yo cierro el interruptor, en un principio estaba abierto, en el instante, en 0 segundos, preciso momento en el cual yo cierro el interruptor, vamos a tener que la bobina se va a comportar como una especie de circuito abierto en ese preciso instante. Por lo tanto, la circulación de corriente va a ser de 0 miliamperios, ¿cierto? Sin embargo, cuando empieza a transcurrir el tiempo, los diferentes estados, podemos ver que empieza a aumentar el valor de la corriente. Primero que todo, démonos cuenta de algo. Aquí en este ejemplo, nos está arrojando una lectura de 6.3 miliamperios, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el valor máximo? Sencillamente divido, como es ley de Ohm, divido el valor de la fuente de voltaje, del voltaje de alimentación, sobre la resistencia. En este caso, aunque nuestra inductor tiene una resistencia de vanado, yo la podría medir o podría sencillamente obviarla. En este caso, en este ejercicio nos proponen obviarla y tenemos que 10 voltios sobre 1 kiloohmio es igual a 10 miliamperios, que sería el valor máximo que puede alcanzar de corriente que puede alcanzar esta bobina. Entonces aquí podemos ver que en el primer tau alcanza un 63%. Si ustedes se devuelven a la gráfica anterior, eso es lo que nos mostraba, que en el primer tau logra cargarse al 63%. En el segundo tau ya estamos cargados al 86%, por lo tanto tenemos un valor de corriente, perdón, medido abriendo el circuito de 8.6 miliamperios en el segundo tau. En el tercer tau tenemos 9,5 miliamperios, correspondiente al 95%. En el cuarto tau tenemos 98% con una lectura de 9,8 miliamperios. Y en el quinto tau tenemos una lectura de 9.9 miliamperios, correspondiente al 99%, que hemos dicho que por criterio técnico vamos a considerar que en este punto ya el inductor ha alcanzado su máximo valor de corriente. Esto también, ¿por qué ocurre? Porque si nosotros tenemos presente que existe una resistencia de vanado, pues sencillamente ese valor, el valor máximo de corriente que puede estar en el circuito no son los 10 miliamperios, porque aquí habría otra resistencia en serie.
digamos que sea de 10 ohmios. Entonces aquí tendríamos 1010 ohmios, seguramente 10 voltios sobre 1010 ohmios, no nos va a dar 10 miliamperios, nos va a dar algo como 9,909 o 9,9 miliamperios. Por lo tanto, este es nuestro valor máximo que vamos a considerar porque la bobina en términos ideales, como lo que estamos viendo acá, no tendría una resistencia, pero en términos reales, todo inductor tiene una resistencia, así como todo conductor tiene una resistencia. Eso ya lo hemos dicho varias veces, a excepción, todos los elementos electrónicos tienen resistencia, a excepción de los superconductores. ¿Listo? Bueno, ahora sí revisemos los transitorios de carga. Entonces, estamos claros que el funcionamiento de un circuito RL se compone de una fuente de voltaje, una resistencia en serie con un inductor, ¿cierto? Aquí tenemos un interruptor que se va a cerrar en algún momento para iniciar el transitorio de carga. Tenemos una caída de voltaje en la resistencia, una caída de voltaje en el inductor y una corriente, pues una corriente de malla, corriente que está en esta única malla que la vamos a conocer como I sub L porque es lo que más nos interesa, ¿cierto? Obviamente I sub L va a ser lo mismo que I sub R, pero en términos técnicos lo vamos a simbolizar como I sub L, que es la corriente del inductor. Bueno, entonces, en un tiempo, en el instante, en el preciso instante en el que se cierra mi interruptor, digamos que la bobina tiene como una especie de acción de bloqueo que impide el cambio instantáneo de la corriente. Es decir, cuando yo cierro no voy a tener el valor máximo que el anterior a 10 miliamperios, sino que va a empezar a aumentar de manera transitoria ese valor de corriente y eso lo conocemos como una acción de bloqueo en la bobina. Como la corriente de la bobina es igual a 0 amperios, en ese preciso instante, cuando el tiempo es igual a 0 segundos, es decir, cuando en el instante exacto en el cual cierra el interruptor, pues tenemos que la caída de voltaje en la resistencia va a ser cero, porque esa caída de voltaje, esa V sub R, de esa caída de voltaje en la resistencia, depende exclusivamente de cuál es el valor de corriente que está circulando en mi circuito. Por lo tanto, si la corriente de la bobina es igual a 0 amperios, tenemos que el voltaje en la resistencia va a ser igual a 0 voltios. Eh, Claramente, si este voltaje que está en la resistencia es igual a 0 voltios, quiere decir que todo el valor del voltaje de alimentación va a estar aplicado en la bobina, es decir, V sub L va a ser igual a todo el voltaje aplicado. Entonces, recordemos el principio. Entre mayor sea el cambio de corriente, mayor será el voltaje inducido en la bobina. Como no teníamos corriente, no teníamos una corriente que circulara sobre ese circuito cuando el interruptor está abierto, en el momento en que lo cierro, empieza un cambio y va a presentar el mayor valor de voltaje inducido en la bobina. En la medida que avanza el tiempo, ese cambio va disminuyendo, por lo tanto el valor del voltaje de la bobina tiende a aumentar y por ende el valor del voltaje de la resistencia tendrá que, eh, el valor de la corriente en el circuito tiende a aumentar, por lo tanto el voltaje inducido en la bobina tiende a disminuir porque cada vez esos cambios son menores. Si los cambios son menores, el voltaje inducido es menor. La V sub L es menor. Si es menor el cambio, miremos, devolvámonos un poquito. Aquí podemos ver que pongamos desde los 3 estados, el cambio es muy pequeño, incluso desde los 2 estados mismos. Podemos ver que de 0 a 1 tao hay un cambio bastante grande que es de 0 al 63%. De 1 tao a 2 taos todavía hay un cambio considerable, un cambio del 23%. De 2 taos a 3 taos ya hay un cambio mucho más pequeño de 0,9 de 9%. De, de ahí en adelante, el cambio es de 3% y de un 1%. Es decir, que en estos valores de tiempo, de 3 taos a 5 taos, el cambio de corriente es menor. Por lo tanto, si el cambio de corriente es menor, el voltaje inducido por la bobina va a ser menor. Es importante que tengamos esa relación. Si el voltaje inducido en la bobina es menor, pues ¿quién va a tener la mayor caída de voltaje? La resistencia. ¿Listo? Pero de 0 a 1 tao, de 0 a 2 taos, especialmente de 0 a 1 tao, que el cambio es mucho mayor, el cambio de corriente es mucho mayor, pues tenemos que vamos a tener un voltaje inducido mucho mayor, o sea, un V sub L muy grande. Mientras que V sub R, pues va a ser muy pequeño, porque recuerden que la caída de voltaje en estos dos elementos pues no puede superar el voltaje de alimentación, a menos que se presente lo que ya más adelante vamos a ver,
que es una de las aplicaciones de la bobina. Bueno, entonces volvamos acá. Habíamos dicho que cuando cierro el interruptor, la acción de bloqueo impide que haya un cambio instantáneo de la corriente. Por lo tanto, en ese preciso instante la corriente va a ser cero, va a empezar a aumentar. Y en ese preciso instante en el cual la corriente es cero, el voltaje de la resistencia es cero y el voltaje de la bobina, el voltaje inducido por la bobina, va a ser igual al voltaje de alimentación. En la medida que la corriente empieza a aumentar, el voltaje de la corriente en la bobina empieza a aumentar, el voltaje de la resistencia también va a aumentar y el voltaje de la bobina va a disminuir. Es una relación contraria, que es similar a lo que sucedía con los condensadores. Entonces, hemos dicho que como el voltaje inducido o el voltaje de la bobina es sensible a la velocidad del cambio de la corriente en la bobina, en el inicio de carga este voltaje tendrá su valor máximo, es exactamente lo que acaba de explicar. Y también hemos dicho que, bueno, aquí repetimos lo mismo, pero es el mismo principio que ya hemos repetido. Y quiero que nos centremos un poquito en esta imagen de acá. Y aquí podemos ver cuáles son las curvas de comportamiento con diferentes valores de bobina. En este caso, el E3 corresponde a un valor de inductancia mucho más alto con respecto al E1. Si el valor de inductancia es mucho más alto, el tau o el tiempo en el cual eh, la corriente de carga alcanza su valor máximo es menor. Por eso vemos que la curva tiende a llegar mucho más rápido a un valor de 5 taus. Mientras que si la inductancia es menor, pues va a demorar mucho más tiempo, perdón, va a demorar mucho menos tiempo en llegar a ese valor máximo de corriente en la bobina. ¿Listo? Entonces seguimos en transitorios de carga. Aquí tenemos el mismo principio que habíamos planteado. Entonces, recuerden, vamos a hablar de corriente en la bobina, voltaje inducido por la bobina y el voltaje o la caída de voltaje en la resistencia. Son los tres elementos que también vamos a tener en cuenta. Entonces, empecemos con la corriente en la bobina. Entonces, hemos dicho que en el momento en que se cierra el interruptor, tenemos 0 miliamperios y en la medida que avanza el tiempo, esa corriente va a crecer, ¿cierto? Y se nos va a inducir un voltaje, pero bueno, por ahora nos interesa la corriente. ¿Cuál es la ecuación para poderla calcular? Es la siguiente, es el voltaje aplicado, el voltaje de alimentación sobre la resistencia. Si son varias resistencias, pues tengo que hacer la resistencia total o la resistencia equivalente por 1 menos Euler a la menos T, el tiempo en el que yo quiera hallar sobre tau. Y recuerden que el tau, pues aquí cambia, no es R por C como en redes capacitivas, sino es L sobre R en redes inductivas. Pero des en cuenta que es el mismo principio. Ya ustedes también se dan cuenta que cuando tiene 1 menos Euler a la algo, ¿cierto? El comportamiento exponencial de la curva va a ser creciente, ¿cierto? Miremos ahora qué sucede con el voltaje en la bobina. Entonces, hemos dicho que el voltaje en la bobina tiene el comportamiento contrario, ¿cierto? En el momento en que se cierra, aquí va a haber un cambio máximo, en todo este franja va a haber un cambio máximo de corriente, por lo tanto vamos a partir del valor de voltaje inducido máximo y en la medida que ella empieza, la corriente empieza a aumentar, pero sus cambios cada vez son menores, pues sencillamente el voltaje inducido por la bobina va a ser menor, ¿cierto? Y la fórmula para hallar esto es igual a la siguiente. Voltaje inducido es igual al voltaje de alimentación por Euler a la menos T sobre tau. Entonces aquí era lo que les decía. Si la exponencial está de esta forma, ya ustedes tienen que identificar que si está de esta forma, el comportamiento de la curva va a ser decreciente. Si está en la forma 1 menos Euler a la algo, el comportamiento va a ser creciente. ¿Listo? Entonces, entendemos que el voltaje inducido en la bobina tiene un comportamiento o se produce más bien cuando hay un gran cambio de corriente en la bobina. Entre mayor sea el cambio de la corriente en la bobina, mayor va a ser el cambio del voltaje inducido. Entre menor sea el cambio de la corriente en la bobina, menor va a ser el voltaje inducido, que es lo que nos está mostrando estas dos gráficas. Ahora, ¿qué pasaría con la caída de voltaje en la resistencia? La caída de voltaje en la resistencia va a tener el mismo comportamiento que la corriente en la bobina, que la corriente que pasa por la bobina. ¿Por qué? Pues porque si esta relación es contraria, pues entonces si entre más aumenta la corriente, más disminuye el voltaje inducido, pues el voltaje en la resistencia va a aumentar. Además, también recordemos que por ley de Ohm la relación es directa.
Si yo lo quiero hallar en cualquier instante de tiempo, la fórmula que tengo que aplicar es la siguiente. Sencillamente es el voltaje de alimentación por 1 menos Euler a la menos T sobre tau. 1 menos Euler va a dar un comportamiento creciente. Démonos cuenta que es casi exactamente las mismas ecuaciones que teníamos en cuanto a las redes capacitivas, pues entendiendo la relación que en redes capacitivas se almacenaba voltaje, ahora en redes inductivas se almacena es corriente. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos a ver el primer ejercicio. Entonces aquí tenemos una fuente de voltaje, tenemos una fuente de voltaje de 50 voltios, ¿cierto? Tenemos una resistencia de 2 kiloohmios y tenemos una bobina de 4 henrios. Ahora, recordemos que este símbolo o estas dos líneas en el símbolo quiere decir que esta bobina no tiene un núcleo de aire, sino que tiene un núcleo de ferrita. Cuando ustedes vean esos en sus planos eléctricos en la empresa donde hagan la práctica, esto es muy importante para que ustedes entiendan qué tipo de bobina es la que se van a encontrar en determinado punto del el circuito, en determinado punto de la empresa. Fundamentalmente lo que nos pide el ejercicio son tres incisos. El inciso A nos pide determinar cuál es la corriente almacenada en el inductor, o sea, I sub L, al transcurrir 8 milisegundos. El punto B nos pide calcular la corriente del inductor, la corriente máxima del inductor, es decir, cuando llegamos en estado estable, es decir, cuando llegamos a los 5 taos. Y por último nos pide hallar la corriente del inductor y las caídas de voltaje en el inductor y la resistencia al transcurrir un tiempo de 5 milisegundos. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar a tablero. Verifico que estemos bien. Listo, perfecto. Y vamos a hacer el ejercicio en el tablero. Entonces, vamos a ubicarnos en esta parte. Vamos a hacer el dibujo del circuito. Nos dicen que es una fuente de voltaje DC de 50 voltios. Tenemos un interruptor abierto. Tenemos una resistencia en serie con una bobina. Recuerden que el símbolo son 3 para que nos quede relativamente bien. Y dice que tiene núcleo de ferrita, que tiene una inductancia de 4 henrios, que la resistencia tiene un valor de 2 kiloohmios y que en algún momento este interruptor va a cerrar. ¿Listo? Entonces vamos a el inciso A, que ya ustedes deben tener anotado en el cuaderno. Entonces, el inciso A nos pide determinar la corriente en el inductor al transcurrir 8 milisegundos. Entonces, nos dan un tiempo de 8 milisegundos para que calculemos el valor de la corriente inducida. Lo primero, como lo habíamos visto anteriormente, es hallar el tau. Entonces, el tau va a ser igual a la inductancia sobre la resistencia, es decir, 4 henrios sobre 2 kiloohmios, ¿cierto? 4 sobre 2, 2. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la unidad sobre a la 3, o sea que sería la menos 3, o sea, 2 milisegundos. Ese sería mi valor de tau. Ahora, es importante que yo también tenga en cuenta que los 5 taus se van a cumplir a los 10 milisegundos, 5 por 2, 10. Es decir, que a los 10 milisegundos o de 0 a 10 milisegundos, lo que vamos a tener es el comportamiento de la región transitoria. De los 10 segundos, milisegundos, perdón, en adelante, sería la región en estado estable. ¿Para qué hago eso? Primero que todo, para entender en qué región estoy en el tiempo que me están pidiendo. En este caso me piden 8 milisegundos. 8 milisegundos es menor que 10 milisegundos, por lo tanto entiendo que ese tiempo se encuentra la región en estado, en región transitoria. Perdón. Listo, entonces tenemos ya tau que es igual a L sobre R. Ahora entonces procedemos a calcular la corriente en la bobina. Habíamos dicho que la corriente en la bobina tiene un comportamiento creciente, que primero que todo tengo que plantear la ley de Ohm, o sea, S por R, ¿cierto? Como el comportamiento es creciente, la fórmula va a ser 1 menos, ¿cierto? Euler a la menos T sobre tau, que es la misma forma que hemos visto hasta el momento. Reemplazamos los valores, tenemos 50 voltios sobre 2 kiloohmios, tenemos 1 menos Euler a la menos T, que el T es el que me dan 8 milisegundos, sobre tau, que serían 2 milisegundos. Cierro, opero eso en la calculadora y
me tiene que dar un valor de 24,54 miliamperios. ¿Listo? Y de esta forma he hallado el inciso A. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente, lo voy a escribir acá y lo vamos a borrar. Habíamos dicho ahorita que cuando yo tengo de 0 a 5 taos, llego en mi región transitoria y de 5 taos en adelante estamos en la región permanente, ¿cierto? Por ende, en este valor de 5 taos, yo voy a tener mi valor de corriente máximo, IL máximo, IL máximo, ¿cierto? Entonces, en ese valor de corriente máximo, ¿yo cómo lo puedo hallar fácilmente? Pues sencillamente ese valor de corriente máximo va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia. O sea, 50 voltios sobre 2 kiloohmios y tenemos que esto es igual a 25 miliamperios. ¿Para qué les pongo esto? Para que nosotros entendamos que este valor, si estoy calculando un tiempo menor al tiempo de los 5 taos, que es cuando ocurre este valor máximo, ¿cierto? No puede darme mayor el valor de la corriente acá. Es más, de hecho, en ningún momento la corriente inducida en la bobina puede ser mayor a esta relación, porque este es el valor máximo de corriente que me está dando mi circuito DC, producto de la relación de la fuente de voltaje sobre la resistencia. No puede haber una corriente mayor a ese valor. ¿Listo? Entonces, por favor, tómenle apuntes a eso. Ahí pueden pausar el video y pueden tomar un apunte tranquilamente sobre lo que acabo de plantear. Es algo que deben tener en cuenta. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro inciso A resuelto. Entonces pasemos a nuestro inciso B. En nuestro inciso B, bueno, me adelanté. En nuestro inciso B nos pedían calcular la corriente máxima del inductor o de estado constante. Entonces, lo voy a poner acá nuevamente. El valor máximo de corriente, es decir, en estado o en la región de estado permanente o constante, ¿cierto? Va a ser igual a la fuente de voltaje sobre la resistencia. Y aquí tenemos que es 50 voltios sobre 2 kiloohmios igual a 25 miliamperios. Adelante, no me acordaba que había puesto ese inciso B. En el inciso C nos dicen ahora que tenemos que calcular, voy a poner aquí lo que tenemos que calcular, la corriente en el inductor, el voltaje inducido y la caída de voltaje en la resistencia cuando ha transcurrido un tiempo de 5 milisegundos. Es lo que nos piden ahí. Entonces, nuevamente, ya tengo que el tau es exactamente igual, ¿cierto? Nuestro tau no va a cambiar porque no va a cambiar mis valores de inductancia ni de resistencia, solamente me están pidiendo hallar esos valores en un tiempo diferente. Entonces, ya sabemos que I sub L es igual a 50 voltios correspondiente a B sub S sobre R, que es 2 kiloohmios, ¿cierto? Factor de 1 menos Euler a la menos T, el T cambió, me piden otro, 5 milisegundos sobre tau, que sigue siendo el mismo, 2 milisegundos, y eso va a ser igual, yo tengo el cálculo hecho para ahorrar tiempo, es de 23 miliamperios. ¿Listo? Igual no puede ser mayor al valor máximo que tenemos ahí. Listo, ya tenemos esa primera parte. Vamos ahora hacia el voltaje del inductor. Entonces, recordemos que el voltaje del inductor disminuye, tiene un comportamiento decreciente. Por lo tanto, va a ser B sub S por Euler a la menos T sobre tau, ¿cierto? Eso ya lo sé por el comportamiento de la gráfica que sé que voy a tener. Reemplazamos los valores, tendríamos acá 50 voltios, Euler a la menos 5 milisegundos sobre 2 milisegundos, que es el tau, 2 milisegundos, ¿cierto? Y tenemos que eso nos da un valor de 31,6 voltios. ¿Listo? Y por último, tenemos B sub R, que tiene un comportamiento creciente, o sea que va a ser B sub S, 1 menos Euler a la menos T sobre tau. Reemplazamos valores. 50 voltios, factor de 1 menos Euler a la menos 5 milisegundos sobre 2 milisegundos,
y eso es igual a 18,4 voltios. ¿Listo? ¿Qué podemos también entender acá? Que V sub S, claramente, V sub S, o sea, el voltaje suministrado por la fuente, debe ser igual a V sub R más V sub L. Entonces, si yo sumo 31,6 voltios con 18,4 voltios, pues obviamente me van a dar 50 voltios y estoy comprobando esa relación. Entonces, la caída de voltaje en esos tiempos tiene que ser proporcional pues al voltaje de alimentación. ¿Listo? Y de esta manera, de una forma muy sencilla, he aplicado las ecuaciones que acabamos de ver. Nuevamente calculamos primero el tau, calculamos la corriente inducida. Aquí tienen dos tiempos diferentes, aquí era de 8 milisegundos, aquí es de 5 milisegundos. Podemos ver que en ninguno de los casos ustedes pueden probarlo con un tiempo mucho mayor, un tiempo el que ustedes quieran, y se van a dar cuenta que nunca va a superar los 25 miliamperios. ¿Listo? ¿Qué también podemos encontrar acá? El voltaje inducido, en este caso, es relativamente alto, ¿cierto? Porque todavía está cambiando la corriente, 31,6 voltios, mientras que el voltaje de la resistencia es de 18,4 voltios. ¿Listo? Entonces, en esta parte estaría resuelto nuestro primer ejercicio. Borramos y ya vamos a seguir avanzando. Esto era para que ustedes no le tengan miedo a los ejercicios propuestos en la evidencia. Esto es muy aplicable en campo. De hecho, muchos técnicos, por no tener en cuenta estos conceptos, en muchos casos cometen muchos errores. Entonces, la idea es que ustedes pues no lo vayan a cometer. Bueno, volvemos acá a la diapositiva. Listo. Listo. Resuelto nuestro primer ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón, nuestra bobina ya viene o por alguna razón del circuito ya viene con una corriente inicial, ¿cierto? Es decir, esto lo hemos visto también en el caso de los capacitores. Hay una corriente inicial y pues sobre esa corriente inicial va a iniciar nuestra respuesta transitoria y a los 5 octavos va a alcanzar nuestra región en estado estable, ¿cierto? Entonces, como la corriente que fluye por una bobina no puede cambiar de forma instantánea, ya lo hemos dicho varias veces, la corriente que le cruza inicia la fase transitoria con el valor inicial establecido por la red, en el caso de que así sea. Si tenemos un ejercicio así, sencillamente tenemos que aplicar esta fórmula en el cual la corriente de la bobina, o sea, la corriente almacenada por el inductor, va a ser igual a la corriente final, o sea, la corriente máxima a la que va a llegar, más el factor de la corriente inicial con la que está cargando menos la corriente final por Euler a la menos T sobre tau. ¿Listo? Anoten por favor esa fórmula. Sirve bastante. No es muy común que haya una bobina con una carga inicial, pero pues si se llega a dar el caso, es importante que sepan qué hacer con ello. ¿Listo? Entonces, miremos un nuevo ejercicio. En este ejercicio nos dicen que por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón, aunque ese circuito está abierto, hay la presencia de 4 miliamperios iniciales, aquí están simbolizados, en esta bobina de 100 miliamperes. Y en este caso tenemos dos resistencias, una resistencia de 2,2 kiloohmios, una resistencia de 6,8 kiloohmios y una alimentación, una fuente de alimentación de 16 voltios. Entonces lo que nos dicen es que la corriente inicial de la bobina es de 4 miliamperios y nos piden tres incisos, determinar la corriente que fluye a través de la bobina una vez que se cierra el interruptor, calcular la corriente de la bobina al transcurrir 20 microsegundos, ¿cierto? Y calcular las caídas de voltaje en la bobina y la resistencia en esos mismos 20 microsegundos. Listo, entonces volvamos a cambiar al tablero y resolvamos el ejercicio. Entonces, nuevamente nos dicen, tenemos una fuente de voltaje de 16 voltios en este caso, tenemos un interruptor que se va a cerrar en algún momento, una resistencia 1 de 2,2 kiloohmios, una bobina y una resistencia 2 de 6,8 kiloohmios. La bobina es de 100 milihenrios, ¿cierto? Y tenemos una corriente inicial, una condición inicial de corriente de 4 miliamperios. Pongámosle una I, que es de inicial. ¿Listo? Entonces nos pide, primero que todo, determinar la corriente que fluye
por la bobina una vez se cierra el interruptor. Entonces, empecemos con ese inciso A. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es entender que en el momento en que se cierra, el interruptor, pues vamos a tener un valor máximo ¿de qué? De la bobina. Entonces tenemos que el valor final que vamos a tener en esa bobina, ¿cierto? Esto es lo que teníamos en la fórmula que mostraba en la diapositiva. Va a ser igual en este caso, recuerden, en el momento en que está cerrado, en el momento que tiene la carga completa, se va a comportar como un circuito, como un cortocircuito. Por lo tanto, el valor de la corriente final va a ser igual a B sub S sobre R1 más R2, o sea, 16 voltios, sobre 2,2 más 6,8 sería 9 kiloohmios. Y ese valor final de la corriente va a ser igual a 1,78 miliamperios. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver acá que aunque en un momento inicial tenía 4 miliamperios, el valor final que va a llegar a alcanzar es de 1,78 miliamperios. Esto también se puede dar. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema. Aquí ya tendríamos resuelto nuestro inciso A. En nuestro inciso B nos piden calcular la corriente de la bobina, ahora sí, eh, al transcurrir 20 microsegundos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar el tau. En este caso, el tau va a ser igual a la inductancia sobre la resistencia total, R1 más R2, es decir, 100 milihenrios sobre 9 kiloohmios, que corresponde a la serie entre R1 y R2, y eso nos va a dar un tau de 11,11 microsegundos, ¿cierto? Si multiplico eso por 5, para saber en qué momento cambia a región de estado estable, tendría que ocurre que ocurre a los 55,55 microsegundos. Por lo tanto, si nos piden hallar a los 20 microsegundos, pues estamos en la región de estado transitorio. ¿Listo? Entonces, aplicamos la fórmula que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos que IL va a ser igual a la corriente final, por eso tenemos que hallar primero esa corriente final, más la corriente inicial de carga de la bobina, ¿cierto? Menos la corriente final, ¿cierto? Todo esto multiplicado por Euler a la menos T sobre tau. ¿Listo? Reemplazamos los valores, cambiamos un poquito el color, sería igual a 1,78 miliamperios más, en este caso es I sub I, 4 miliamperios, menos 1,78 miliamperios por Euler a la menos T, que son 20 microsegundos que nos piden, sobre el tau, que es 11,11 microsegundos. Y esto nos va a dar un valor de I sub L de, pueden hacer los cálculos, yo ya los hice anteriormente y es de 2,14 microamperios. ¿Listo? ¿Es menor? Claramente es mucho menor a nuestro valor máximo que podemos alcanzar. Y si nos damos cuenta, más o menos los 20 microsegundos es antes de los tostados. Por lo tanto, tiene mucho sentido que tengamos ese valor de corriente. Para mí es muy importante, muchachos, que siempre pensemos, analicemos los valores que estamos calculando. No que empecemos a aplicar fórmulas a la loca, sino que pensemos qué implicación o qué significa la respuesta que nos está dando. En este caso, nos da bajito porque estamos antecitos en los 20 microsegundos es antes de los dos taos es 22,22 microsegundos, por lo tanto, ese valor de la corriente todavía va a ser bajo. ¿Listo? Entonces, pasemos al inciso C, perdón. En el inciso C, lo que nos piden es el voltaje en la bobina y el voltaje en la resistencia. Ya sabemos que va a ser muy sencillo. Voltaje en la bobina es igual a B sub S. Como es decreciente, va a ser Euler a la menos T sobre tau, ¿cierto? B sub L es igual a 16 voltios por Euler a la menos T que nos piden es 20 microsegundos sobre tau 11,11 microsegundos. El tau no cambia. Y tenemos que eso nos va a dar, aquí ya lo tenía yo, 2,64 voltios.
¿Listo? Ahora, el valor de B sub R, como va a ser creciente, va a ser igual a B sub S, 1 menos Euler a la menos T sobre tau. Reemplazamos valores, 16 voltios, 1 menos Euler menos 20 microsegundos, que es lo que nos piden, 11,11 microsegundos, el tau calculado, y B sub R nos va a dar igual a 13,36 voltios. Si sumamos B sub R más B sub L, en todo momento nos tiene que dar el valor de el voltaje suministrado por nuestra fuente de voltaje. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos resuelto nuestro ejercicio con condiciones iniciales. Lo único que debemos tener en cuenta, la diferencia es la aplicación de esta fórmula, ¿cierto? Ya que la bobina, por acción del circuito en el que está inmersa, tenía un valor inicial de corriente de carga, bueno, de corriente almacenada, perdón. ¿Listo? Entonces volvemos acá, comprobamos, listo. Bueno, sigamos. Ahora, esto es lo máximo que nos podríamos encontrar los dos ejercicios anteriores en las situaciones de carga. Ahora miremos qué sucede con los transitorios de descarga, ¿cierto? Aquí ya se nos empieza a complicar un poquito, o no complicar, pero a tener en cuenta una situación bastante particular. Habíamos dicho entonces que nuevamente, cuando alcanza los 5 taos, ¿cierto? Bueno, empecemos por acá. Nuevamente, el valor de descarga también va a tener una región transitoria y una región permanente. La región transitoria van a ser los cambios desde 0 a 5 taos y cuando llegue a los 5 taos en adelante, pues no va a presentar ningún cambio. Por ende, cuando llegue a los 5 taos, pues vamos a tener un valor de corriente en la bobina de 0 amperios porque se descargó completamente, ¿cierto? Los valores en porcentajes en un tao son de 37%, 14% en 2 taos, 5% en 3 taos, 2% en 2 taos y 1% en 5 taos, pues que lo vamos a considerar en situaciones ideales como un cero. ¿Listo? Aquí tenemos una curva de descarga. Aquí es importante que tengamos en cuenta algo fundamental y por favor mucha atención con esta parte. Supongamos que la bobina se encuentra cargada, ¿cierto? Entonces, en un momento, obviemos todavía este simbolito que nos representa algo acá, ya les digo que nos representa. Por ahora pensemos que está completamente descargado, cerramos el interruptor, la bobina se empieza a cargar, después de 5 taos tiene su carga máxima, ¿cierto? Supongamos que esa carga máxima es de 1 amperio, supongamos, una carga bastante altica, entonces tenemos 1 amperio en esta bobina. ¿Qué pasaría si cuando esté ya completamente cargada, yo elimino esta fuente de voltaje y abro el interruptor? ¿Cierto? Lo que va a pasar es que no va a haber corriente circulando en el circuito. O sea que la corriente en la bobina, recuerden que si no hay trayectoria cerrada no hay corriente, al abrir el interruptor tenemos que la corriente se hace cero y entonces estaría pasando en un instante de tiempo pero muy, de una forma instantánea, estaría pasando de una corriente de carga de la bobina, perdón, de 1 amperio a 0 amperios. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Como hay ese cambio tan abrupto, ¿qué pasa con el voltaje inducido? Recordemos, el voltaje inducido será mayor si el cambio de la corriente es mayor. El voltaje inducido es menor si el cambio de la corriente en la bobina es menor. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si en el ejemplo que estoy planteando tenemos una corriente de la bobina de 1 amperio y cuando abro el interruptor, el circuito abierto me reduce la corriente a 0 amperios, el cambio sería muy abrupto, sería muy grande ese cambio. Por lo tanto, el voltaje inducido por la bobina va a ser muy alto, incluso va a ser más alto que el valor de la fuente de voltaje, obviamente en un instante muy pequeño de tiempo. Y como es en un instante muy pequeño de tiempo, esto se va a ver como un chispazo. Entonces, estas linecitas rojas lo que nos representa es un chispazo que de acuerdo al valor inicial que tenga la carga de esa bobina, pues va a ser mayor o menor, ¿cierto? Entonces, aquí es exactamente lo que nos está diciendo. En circuitos RL la energía se almacena en forma de campo magnético, ya lo hemos dicho varias veces, establecido por la corriente a través de la bobina. Esto es muy importante lo que nos dice este párrafito. Este párrafito es muy importante lo que nos dice.
Cuando nosotros cargábamos en un condensador en un circuito RC, ¿cierto? Mi condensador estaba cargado y yo lo podía sacar el condensador y lo podía dejar por ahí afuera sin conectar y él me mantenía la carga, porque recuerden que las dos placas están aisladas por medio del dieléctrico, ¿cierto? Pero en este caso, si yo retiro una bobina de mi circuito de RL, sencillamente ella se va a descargar. Ella no puede retener o no puede almacenar la energía a menos de que haya una alimentación de corriente. ¿Listo? Esto es importante. Si yo la llego a retirar, toda esa energía se va a liberar en forma de campo magnético. ¿Sí? Podríamos hacer el ejercicio, la sacamos y la ponemos al lado de un elemento de ferrita, un elemento metálico y lo va a traer, pero por un instante de tiempo muy pequeño, ¿cierto? Entonces vuelve y juega. Si la bobina alcanzó su valor máximo de corriente en carga, o sea, su estado estable, que es lo que nos dice acá, y el interruptor se abre de inmediato, producirá una chispa entre los contactos. ¿Una chispa producto de qué? De un cambio de voltaje muy alto. Recuerden que nosotros hemos dicho que, digamos que yo tengo dos cables, a ver si me alcanzan a ver, espere, cambio un poquito. ¿Listo? Supongamos que tenemos estos dos cables, están separados por el vacío, y esos dos cables tienen 10 voltios, ¿cierto? Evidentemente, entre ellos está la resistencia del aire, del vacío, bueno, más del aire que del vacío, por ende no va a haber conducción de corriente entre esos dos pedazos de cable, en esos dos trozos de cable. Pero ¿qué pasa si ya no pasan 10 voltios, sino pasa 10.000 voltios? Va a ser un valor tan alto, una fuerza electromotriz, una fuerza en que empujan esos electrones tan alta que va a superar la resistencia del aire y va a suceder un arco eléctrico. ¿Listo? Eso se llama un arco eléctrico y ese arco eléctrico lo vamos a hacer, pero lo vemos particularmente como un chispazo. Y por eso en las industrias es muy importante tener medidas de precaución, como por ejemplo botas aterrizadas, eh, como elementos, no utilizar elementos metálicos porque recuerden que la piel tiene una resistencia galvánica, especialmente por la vellosidad de nuestras manos o piernas. Por ende, si nosotros pasamos muy cerca a un conductor que tenga o que transite en él un voltaje muy alto, puede hacer un arco y nos puede hacer o sea, podemos servir de polo a tierra, por ende tendríamos una electrocución y la muerte. Entonces es importante que nosotros tengamos las medidas de precaución. Este chispazo nuevamente ocurre porque el voltaje es muy alto y al suceder ese voltaje tan alto se presenta un arco eléctrico que se ve en forma de un chispazo. Y este principio del chispazo es el principio de aplicación de la ignición en el encendido de los automóviles, ¿cierto? En el encendido de los automóviles hay dos casos, o que la bobina esté alimentada a 5 voltios o que esté alimentada a 12 voltios. Lo que hace el circuito que controla la ignición del carro es hacer un cambio abrupto de ese valor de la corriente en la bobina. Por lo tanto, con 12 voltios de alimentación produce un chispazo instantáneo de hasta 35.000 voltios, de acuerdo al modelo o a la capacidad de la bobina, pero el hecho es que son valores muy altos de voltaje, más de 10.000, 20.000 voltios, por ende va a ser un chispazo y ese chispazo, como está ubicado en los cilindros donde se encuentra pues parte de la gasolina, lo que va a hacer es la combustión, va a encender ese combustible. Ya más adelante les pondré algunos videos y unas actividades para que veamos cómo es este tema en los carros. Bueno, sigamos con los transitorios de descarga. Entonces, aquí nuevamente insistimos, si yo tengo este circuito solamente con una resistencia y una bobina, lo que voy a ocasionar es que cuando abra el circuito se me va a descargar instantáneamente y va a producir un chispazo de acuerdo al nivel de cambio de la corriente. ¿Cuál es la solución para tener una descarga indicada? Poner una nueva resistencia. Analicemos esta resistencia que tenemos acá. Le vamos a llamar R2. Lo primero es que esta resistencia, si este interruptor está cerrado, va a estar en paralelo con la fuente de voltaje. Recordemos que el voltaje en paralelo es el mismo en esos puntos. Es decir, que el voltaje que está presente en esta fuente de voltaje va a estar presente aquí mismo en esta fuente de voltaje, ¿cierto? Entonces aquí hay 20 voltios, aquí entre estos dos hay 20 voltios. Por lo tanto, en la parte de carga no nos afecta. En la parte de carga es exactamente igual, ¿cierto? Aquí estaría la resistencia, la estoy viendo, ¿por qué? Porque tenemos el mismo valor de voltaje, entonces no me interesa mayor elementos ahí, pero lo que sí me interesa es qué sucede en la descarga. Si yo en la descarga, aquí tenemos la carga, si en la descarga abro nuevamente el circuito, nos queda desconectada la parte de la fuente de voltaje, ¿cierto? Esta parte se nos desconecta, por eso aquí no está, y la descarga va a ocurrir entre la resistencia R1 y la resistencia R2.
¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que el voltaje que pasa por un inductor puede cambiar instantáneamente, ¿cierto? Pero no la corriente. Ya es que no cambia instantáneamente la corriente. Por lo tanto, la corriente va a conservar la misma magnitud, perdón, la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, si tenemos más o menos, pues la corriente va a ir de esta forma. Por lo tanto, va a haber un cambio en la polaridad de R2, que es lo que podemos ver acá. Aquí tiene una polaridad diferente y aquí se invirtió completamente la polaridad, la resistencia R1 mantiene la polaridad, ya sabemos por qué. Entonces, para este caso, el voltaje en la bobina va a ser la relación entre el voltaje en la caída de voltaje en la resistencia 1 menos la caída de voltaje en la resistencia 2 por este cambio de polaridad. ¿Listo? Solamente es para que tengan en cuenta el por qué. Y esto también lo podemos calcular de esta forma, si lo queremos expresar como resistencias, sería menos factor de 1 más R2 sobre R1 por el voltaje de alimentación. ¿Sí? No tiene mayor dificultad esta parte. Ahora, ¿de qué otra forma la podemos ver representada? De esta forma, aquí podemos ver la resistencia R2, ¿cierto? Eh, me parece mucho mejor usarla de la forma anterior, esta forma también es válida, pero aquí lo simbolizo, o lo estoy usando para simbolizar cuál serían los valores de descarga. Entonces recordemos 10 voltios sobre 1K, 10 miliamperios, por lo tanto, en el instante cero en que empieza la descarga, lo que vamos a tener acá es el valor máximo de la corriente. A medida que avanza el tiempo, en el primer tau, pues démonos cuenta que ya se redujo al 37%, es decir, 3,7 miliamperios. En el segundo tau, 1,4 miliamperios. En el tercer tau, 0,5 miliamperios. Cuarto tau, 0,2 miliamperios. Y quinto tau 0,1 miliamperios, que ya sabemos que lo vamos a asumir como una descarga absoluta, es decir, que de aquí en adelante empezamos en la región en estado estable. Esto no hay cambio de la corriente, por lo tanto, mi bobina se comporta como un circuito, como un cortocircuito. ¿Listo? Sigamos viendo entonces qué sucede acá. Aquí podemos ver el mismo circuito planteado. ¿Cuáles son las fórmulas entonces? Las fórmulas para el voltaje inducido va a ser igual a algo que vamos a llamar BI, es decir, el voltaje que está en este punto exacto, en este punto, eh, por Euler a la menos T sobre tau. ¿Por qué le pongo esta comilla al tau? Porque una cosa es el tau de carga. Recuerden que en el tau de carga solo va a estar incluido la resistencia 1 y en el tau de descarga va a ser diferente porque va a estar incluida la resistencia 1 y la resistencia 2 en serie. ¿Listo? ¿Qué es BI? BI va a ser igual a 1 más R2 sobre R1 por B, ¿cierto? Eso va a ser BI para que lo tengamos en cuenta. Igual lo hubiera podido poner ahí, pues digamos, toda la ecuación completa, pero pues ya lo puse de esa forma. La corriente en la bobina va a ser, en la carga, va a ser, ¿qué? Perdón, va a ser BS sobre R1 por Euler a la menos T sobre tau. B sub R1 va a ser igual a B sub S Euler a la menos T sobre tau. Y B sub R2 va a ser igual a menos R2 sobre R1 por BS Euler a la menos T sobre tau. ¿Listo? Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos y esta forma son las fórmulas exactas para calcular los valores de corriente, voltaje en la bobina y en las resistencias en cualquier instante de tiempo. ¿Listo? Anoten esos por favor y vamos a resolver estos últimos dos ejercicios. En este caso, tenemos un circuito de carga-descarga. Ya sabemos que puede funcionar de las dos formas. Entonces vamos a pasar al tablero y lo vamos a resolver. Borremos esta parte de acá. Y vamos a resolver el ejercicio. Los incisos, que los pueden devolver un poquito y leer. Revisemos que estemos bien en el tablero. Si estamos bien en el tablero. ¿Listo? Entonces, el inciso A lo que nos dice es calcular IL, corriente en la bobina, voltaje inducido en la bobina, caída de voltaje en la resistencia 1, la resistencia 2 en 5 taos, ¿cierto? Y el B nos dice que calculemos lo mismo, pero cuando se abre el interruptor para empezar el periodo de descarga. O sea, en el A nos piden la carga y en el B la descarga. Entonces, B sub S 50 voltios, tenemos una resistencia, perdón, un interruptor
una resistencia 2, que es la resistencia que nos va a permitir la descarga de 3 kiloohmios. Tenemos una resistencia 1, que es lo que nos va a permitir la carga, 2,5, bueno, la carga y la descarga. Y tenemos una bobina con núcleo de ferrita de 8 henrios. ¿Listo? Entonces ya sabemos, aquí vamos a tener la presencia de una caída de voltaje en R2, una caída de voltaje en R1, una caída de voltaje en la resistencia o un voltaje inducido mejor y una corriente en el inductor. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, vamos para el inciso A. Entonces cerramos el interruptor, ¿cierto? Él se empieza a cargar y aquí, lo que les decía anteriormente, en este punto y este punto va a haber un voltaje de sub S, ¿cierto? En la carga. Por lo tanto, esta resistencia no me afecta en absoluto la parte de carga. Entonces, lo que yo voy a proceder es a realizar, digamos, los cálculos. Vamos a realizar los cálculos. Entonces, tenemos, primero, hallamos el tau. Tau es igual a L sobre R. L es 8 henrios. R 2,5 kiloohmios. Por lo tanto, obtenemos un valor, lo tenemos acá, para no perder tanto tiempo en los cálculos, de 3,2 milisegundos. Nos piden que hallemos IL, B sub L, B sub R1 y B sub R2 en 5 taos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá que los 5 taos se van a cumplir por 5, eso sería 5 por 2 10, 5 por 3 15, 16 milisegundos. En ese tiempo va a presentar su carga completa y su descarga completa. Esto de acá puede molestar. Bueno, entonces ya calculamos el tau, entonces vamos ahora a calcular I sub L. Entonces ya sabemos, I sub L es B sub S sobre R1, en este caso, 1 menos Euler a la menos T sobre tau. Cerramos. B sub S es 50 voltios, R1 es 2,5 kiloohmios, 1 menos Euler a la menos T. ¿Cuál es el T que nos piden? El tiempo que nos piden, 5 taos, o sea, 16 milisegundos, recordemos que es menos, sobre 3,2 milisegundos, hacemos ese cálculo y nos da un valor de 19,8 miliamperios. Recordemos que ¿cuál sería el valor máximo? El valor de la corriente máximo, hagámoslo acá pequeñito, y L máximo sería B sub S sobre R, sería 50 sobre 2,5. Eso sería máximo de 20 miliamperios, ¿cierto? Entonces tiene sentido que esté muy cercano a este valor, porque ya sabemos que por haber una resistencia de vanado, ese valor no va a ser exactamente igual, pero pues digamos nos sirve bastante esa aproximación. Es una aproximación muy técnica. Bueno, el voltaje inducido, sabemos que va a ser decreciente, por lo tanto es B sub S Euler a la menos T sobre tau. Reemplazamos los valores, serían 50 voltios por Euler a la menos T, 16 milisegundos, sobre 3,2 milisegundos, 3,2 milisegundos, y eso nos va a dar igual a 336 milivoltios. Miremos rápidamente B sub R. ¿Qué sería B sub R? B sub R1, perdón. B sub R1 sería igual a BS Euler a la menos T, perdón, factor de 1 menos. Ese factor de 1 menos Euler a la menos T sobre tau, B sub R1 igual a 50 voltios, 1, 1 menos Euler a la menos 16 milisegundos sobre 3,2 milisegundos, y eso nos va a dar un valor de 49,6 voltios. Ahora, ¿qué sería B sub R2? En este caso, pues ya sabemos que aquí se encuentran B sub S, porque están paralelos a... ¿Qué tenemos entonces acá? Habíamos dicho que
Habíamos dicho que, primero que todo, la suma de BL, ¿cierto? Y B sub R1 tiene que ser igual al voltaje de la fuente. En este caso se cumple ese principio. Pero pensemos otra cosa. Pensemos lo siguiente. Cuando estemos en 5 taos, la corriente va a tener cambios muy pequeños, como ya lo hemos demostrado anteriormente. Si hay cambios pequeños de la corriente, el voltaje inducido va a ser pequeño. Por lo tanto, tiene sentido que nos dé un voltaje inducido de 300,36 milivoltios. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Hagamos aquí la parte B. En la parte B, en la parte B lo que nos pide es eso mismo, pero cuando empieza el periodo de descarga, es decir, cuando vuelvo a abrir el interruptor. Lo primero que tengo que hacer es hallar ese tau prima, ese tau de descarga, que es L sobre R1 más R2, ¿cierto? Entonces L es igual a 8 henrios y R1 más R2 es igual a 5,5K. O sea que ese tau prima es igual a 1,45 milisegundos, ¿cierto? Podemos ver que al agregar otra resistencia, mi tau va a disminuir, ¿cierto? No era como en los condensadores. Si ustedes se acuerdan, los condensadores, entre más alta la resistencia, mayor era el tiempo de carga y descarga. Aquí, entre más alta sea la resistencia, menor va a ser el tiempo de carga y descarga. ¿Listo? Hallamos I sub L. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que vimos anteriormente, en la diapositiva anterior, tenemos que I sub L es igual a B sub S sobre R1, Euler a la menos T sobre tau, es decir, 50 voltios sobre 2,5K kiloohmios Euler a la menos que. Recuerden que entonces aquí el tiempo dice en el instante en que se abre el interruptor e inicia el periodo de descarga. Como ese instante es el instante de descarga, sería el instante cero, ¿cierto? Sobre 1,45 milisegundos. En clases anteriores habíamos visto que 0 sobre cualquier número es igual a 0 y Euler a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a 1, o sea que solo me queda esta expresión. O sea que I sub L va a ser 50 voltios sobre 2,5 kiloohmios. O sea que ahí vamos a tener el valor máximo de la corriente en la bobina, que sería 20 miliamperios, que es similar al que calculamos acá anteriormente. ¿Listo? Ya tenemos esta primera parte. Ahora, ¿cómo sería B sub L? Habíamos dicho que B sub L, bueno, borremos esta parte de acá arriba. Ahí toca que le lleven el hilo para que no se van a perder y vayan tomando sus respectivos apuntes. B sub L es igual a 1 más R2 sobre R1 por B sub S, ¿cierto? Euler a la menos T sobre tau prima, ¿cierto? Aquí yo no le puse el prima, pero es el prima, ¿cierto? Pero pues ya sabemos qué es lo que nos va a pasar. B sub L es igual a 1 más R2, 3 kiloohmios sobre 2,5 kiloohmios. Ya sabemos que va a ser 0 sobre algo, por lo tanto eso nos va a dar 1, entonces dejémosla ya de ese tamaño. Bueno, anotémosla y, bueno, B sub S faltó por 50 voltios. Euler a la menos 0 sobre 1,45 milisegundos. Euler a la 0 es igual a 1. Esto es igual a 1, entonces me queda esta expresión completa. Y cuando hago ese cálculo, B sub L es igual a 110 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedió acá? Sucedió el principio que les decía de la ignición de los carros. Al tener ese valor, digamos, al presentarse ese cambio, siempre va a haber un pico de valor inducido, ¿cierto? Ahora, si yo quiero que sea más alto ese valor inducido, sencillamente reduzco el valor de esta resistencia. Al reducir este valor de la resistencia, este valor me puede crecer en hasta miles de voltios. Ese es el principio que usan en el sistema de encendido de los automóviles. Finalmente, calculemos BR1 y BR2, que también habíamos dado las fórmulas anteriormente. Es igual a BS Euler a la menos T sobre tau. Ya sabemos que Euler a la menos T sobre tau en este caso va a ser 1, o sea que nos va a quedar
Esto es igual solamente a BS, o sea que aquí vamos a tener los 50 voltios, ¿cierto? Y en BR2, perdón, BR2, habíamos dicho que era menos R2 sobre R1, ¿cierto? Por BS, Euler a la menos T sobre tau, sabemos que va a ser 1, entonces BR2 va a ser igual a, en este caso, ¿no? Menos R2 sobre R1, pongámosle uno de los valores, para no estar más tablero, R2 sobre R1, R2 3 kiloohmios sobre 2,5 kiloohmios por 50 voltios, y eso nos va a dar menos 60 voltios por este menos, ¿no? Menos 60 voltios. Y en otra diapositiva anterior habíamos dicho que BL es igual a menos, perdón, no, habíamos cambiado a BR1 menos BR2. O sea, 50 menos por menos da más, 50 más 60, 110 voltios. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos resuelto este nuevo ejercicio. ¿Listo, muchachos? Es importante que lo tengamos en cuenta. Pasemos nuevamente a las diapositivas. ¿Listo? Y miremos este último ejercicio. En este último ejercicio ya tenemos, digamos, como una disposición completamente diferente de resistencias, fuente de voltaje y demás. Aquí vamos a tener un elemento de carga, en este caso vamos a analizar la carga. Entonces, lo primero que digo es que la condición inicial de la bobina va a ser de 0 miliamperios, es decir, no va a haber una condición inicial, más bien. Y recuerden que para estos casos es mejor aplicar el equivalente de Thevenin. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Hallar I sub L y B sub L en un tiempo de 18 microsegundos en la fase de almacenamiento del inductor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer es aplicar el equivalente de Thevenin, y con esta parte finalizamos la clase del día de hoy para que ustedes terminen este pedacito. ¿Listo? Entonces borremos acá y vamos a aplicar el equivalente de Thevenin. Si no se acuerdan, por favor pongan mucha atención, porque el equivalente de Thevenin sirve, recuerden, sirve para expresar una serie de voltajes y de resistencias en solamente un único voltaje y una única resistencia. En este caso, tenemos ese circuito, pero lo que queremos, si cambiemos, lo que queremos es expresar, bueno, primero dejemos el circuito, ya ponemos cómo es que lo queremos. P sub S es igual a 12 voltios. Tenemos un valor de resistencia 1 de 20 kiloohmios, R1, 20K. Aquí en este caso tenemos que el interruptor está ubicado acá, aquí se va a cerrar. Aquí está el interruptor. Y la bobina se encuentra en este punto. ¿Listo? Aquí tenemos otra resistencia y otra resistencia R3, R2. Esta resistencia vale 4 kiloohmios, esta resistencia vale 16 kiloohmios y la bobina vale 80 milihenry. ¿Listo? Entonces, con el equivalente de Thevenin queremos pasar este circuito que tiene 3 resistencias y esta disposición. Recordemos que aquí es bueno señalar, como vamos a hacerlo solo en almacenamiento, el sentido del interruptor. ¿Cómo quiero expresar este circuito? De esta forma. De esta forma sencilla, con un voltaje de Thevenin, una resistencia en serie de Thevenin y nuestro inductor. Y así es mucho más fácil que así. Entonces vamos a llegar hasta ese punto. Entonces, recordemos que lo primero que debemos hacer es hallar la resistencia de Thevenin. ¿Listo? Habíamos dicho que para hallar la resistencia de Thevenin habían varios principios. El primero era hacer cortocircuito en la fuente de voltaje. Vamos a dejar de izquierda a derecha. Entonces, supongamos que aquí está el cortocircuito en la fuente de voltaje. Tenemos aquí la resistencia 1, ¿cierto? Aquí tenemos la bobina. La bobina no la vamos a considerar porque ahí es donde yo quiero saber cuál. Lo que yo quiero saber es cuánta resistencia hay en estos extremos, ¿cierto? Y cuánto voltaje hay en estos extremos para que yo pueda hacer ese principio.
Entonces, acá es donde voy a hallar la resistencia de Thevenin, ¿cierto? En ese punto. Y aquí nos queda la resistencia 2, que ya tiene los valores ahí arriba, y la resistencia 3. Entonces ahí tenemos que es un circuito sencillo, los que ya analizamos hace mucho tiempo. Claramente vamos a empezar derecha, izquierda, ¿cierto? Queremos hallar cuánto es la resistencia si yo pongo un multímetro acá, el ohmmetro para medir esa resistencia. Entonces lo primero que tenemos es estas dos resistencias, ¿cómo se encuentran? Claramente se encuentran en serie. Entonces vamos a hacer el dibujito. R1, RT Thevenin acá. Y aquí tenemos RS1, que es igual a 20 kiloohmios. ¿Por qué 20 kiloohmios? 16K más 4K, perdón, es igual a 20 kiloohmios. Resistencia 1 también es 20 kiloohmios. Ahora, lo que tenemos que ver acá es cómo están estas dos resistencias. ¿Cómo se encuentran estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? Entonces recordemos, primero analizamos este punto, aquí está uno y aquí está la otra conexión. Por lo tanto, se encuentran en paralelo. Entonces, la resistencia total o la resistencia de Thevenin que va a haber en ese punto va a ser el paralelo entre esas dos. Entonces, la resistencia de Thevenin es igual a R1 por RS1 sobre R1 más RS1, ¿cierto? Que eso es igual a 20K por 20K sobre 40K. Y esto es igual, o esta resistencia de Thevenin va a ser igual a 10 kiloohmios. Más recuerden que cuando tenemos el paralelo de dos resistencias iguales, va a ser sobre 2, ¿sí o no? Para hacerlo más rápido. ¿Listo? Ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora el voltaje de Thevenin. Entonces, para el voltaje de Thevenin, ya no debo puentear la fuente de voltaje, la tengo que tener en cuenta claramente. BS de 12 voltios. Tenemos la resistencia 1. Aquí nuevamente no tenemos la bobina porque ahí es donde queremos hallar cuánto es el voltaje que hay entre este punto y este punto. Entonces aquí queremos hallar cuánto es el voltaje de Thevenin. Tenemos aquí una resistencia 2 y una resistencia 3, ¿cierto? Entonces quiero hallar cuánto es ese voltaje, ¿cierto? Lo primero que puedo hacer es simplificar esta parte de acá. Si simplifico esta parte de acá es igual que lo que hicimos acá, es una serie. Entonces vamos a hacerlo aquí directamente. Sabemos que 4K más 16K tendríamos una RS1 de 20 kiloohmios, ¿cierto? Y démonos cuenta de una cosa, como este está en paralelo, el voltaje que hay acá debería ser el mismo voltaje que hay acá. Por lo tanto, aplicamos el principio divisor de voltaje. O sea, que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de alimentación por la resistencia donde quiero hallar el voltaje, que sería 20 kiloohmios, o sea, correspondiente a RS1 sobre R1 más RS1, ¿cierto? O sea, 20K más 20K. Cuando aplicamos eso, bueno, ahí lo escribí todo, uno en letras y otro en números, pero cuando aplicamos eso, 50 por 20K sobre 40K, eso nos va a dar 6 voltios. 6 voltios tenemos acá, lo pueden hacer ustedes ahí. Y entonces, listo. Si ya tenemos esto y esto, vamos a borrar este pasito de acá para dibujar aquí el equivalente de Thevenin. Sencillamente, después de todo este proceso, simplificamos este circuito en un circuito que va a ser así. Una fuente de voltaje de 6 voltios, de acuerdo a nuestro cálculo, una resistencia en serie, una resistencia de Thevenin en serie de 10 kiloohmios y nuestra bobina, horrible esa bobina, nuestra bobina de, no, qué horror, no me quedé bien, nuestra bobina de 80 miliamperes, ¿sí? Más o menos de 80 miliamperes. Y listo, muchachos, ya ahí pueden aplicar los principios para calcular IL y BL, que es lo que le estoy pidiendo, en un tiempo de 18 microsegundos. Entonces, ya saben, tienen que calcular el tau y aplican las ecuaciones de carga para la corriente del inductor y el voltaje de inducción del inductor en casa.
Y listo, muchachos, esa sería, así se resolvería el último ejercicio. Terminen ustedes esa parte y por favor estén pendientes de las evidencias que tendríamos que estar para finalizar este módulo de aprendizaje con resistencias y condensadores, que es muy importante en los ambientes industriales. Entonces, muchachos, muchísimas gracias y que estén muy bien.